Hola a todos, en esta ocasión nos vamos a ocupar de una sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires del 4 de noviembre, donde se trata una vez más el tema de la tasa de interés moratorio. Concretamente lo que se trata es el tema de la relación entre el capital indemnizatorio y la tasa de interés. Es decir, se tiene en cuenta la fecha en que ese capital ha sido cuantificado para determinar la tasa de interés moratorio. Y se insiste en un criterio que la Corte ya ha manifestado con anterioridad y que explicitó de manera contundente hace poco tiempo en el fallo Paredes, que es que si la sentencia cuantifica el capital indemnizatorio a valores actuales, es decir, a valores de la fecha de la sentencia, la tasa de interés desde el momento en que se produjo el hecho dañoso hasta el momento de la cuantificación tiene que ser una tasa pura. Concretamente, en estos casos, una tasa del 6% anual, porque se entiende que al haber cuantificado a valores actuales, la depreciación monetaria quedó resarcida, quedó compensada por la cuantificación. Y recién se aplicaría una tasa bancaria desde el momento de la cuantificación, por ejemplo, desde la sentencia de segunda instancia o de primera instancia, cual sea la que se haya cuantificado, desde esa fecha hasta el efectivo pago, ahí sí se aplicaría una tasa bancaria que la Corte insiste en que debe ser la tasa pasiva digital del Banco Provincia de Buenos Aires. Tema este con el que no concordamos por entender que es una tasa insuficiente y en algunos casos negativas, o sea, está por debajo de la inflación. Sobre todo teniendo en cuenta que entre la fecha de cuantificación y la fecha de efectivo pago puede pasar bastante tiempo. Vamos a ver cuáles fueron los argumentos principales para mantenerse en esta tesitura. Hay que tener en cuenta que en el presente caso el recurso se plantea ante la Suprema Corte porque el recurrente entiende que la Cámara se ocupó de un tema que había quedado firme en primera instancia, como expresa el ministro que tuvo a su cargo el primer voto en el máximo tribunal bonaerense, el doctor Torres. El quid de la cuestión a resolver gira en torno a la modificación dispuesta por el Tribunal de Alzada en lo que respecta a los intereses, materia que según aducen los recurrentes no se encontraba sometida a juzgamiento. En primera instancia se habían fijado intereses moratorios a la tasa pasiva desde la fecha del hecho, y en cambio la Cámara entendió que tenía que ser una tasa pura desde la fecha del hecho hasta la de la cuantificación a valores actuales, y recién a partir de ahí la tasa bancaria. Vamos a ver entonces los argumentos que se tuvieron para ratificar la decisión de la Cámara. El argumento central de la Cámara, y que va a ser tenido en cuenta por el doctor Torres y con variaciones, el resto de los ministros firmantes, es que la Alzada entiende que si la indemnización
es estimada a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito. Por ejemplo, la indemnización es cuantificada a valores de la sentencia, ¿no? La fecha del crédito, de exigibilidad del crédito, supongamos, vamos a poner cualquier fecha, fue el año 2016, pero se cuantifica a valores del 2020, es congruente con esa realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando una tasa pura, porque al cuantificar a valores actuales se supone que se compensó toda la depreciación monetaria que existió entre el momento del hecho y el momento de la cuantificación. ¿Por qué digo se supone? Porque depende de que la cuantificación esté bien hecha. Es decir, que realmente se cuantifica los valores de la fecha de sentencia. Pero bueno, ese es un tema separado de lo teórico, que depende exclusivamente de lo fáctico, de los hechos, de la causa y de la tarea del juzgador. Y por lo tanto, con ese argumento, o mejor dicho, a ese argumento le añade el siguiente. La Cámara, y esto lo comparten los jueces del máximo tribunal, la tasa de interés aplicable no puede ser desvinculada de la tarea de cuantificación de los daños, porque el peligro es afectar el justo equilibrio entre el derecho de propiedad del responsable y el derecho a la reparación integral de la víctima. El interés, como muchas veces se ha dicho, es un accesorio y por lo tanto no puede quedar desvinculado del principal, que es el capital. Entonces el interés está relacionado íntimamente, depende de las pautas que se hayan tenido para fijar el capital. Dicho en forma completa, las pautas de fijación del interés moratorio dependen de las pautas de fijación del capital indemnizatorio. Este es el planteo que hace la Cámara, este es el planteo que recepta el máximo tribunal de la provincia y por esa razón se entiende que la sentencia debe ser confirmada. Espero que les haya resultado interesante y comprensible este fallo. La Suprema Corte está aclarando sentencia a sentencia sus precedentes en la materia y la discusión que se había generado en torno de la interpretación de los fallos Cabrera por un lado y Vera y Nidera por el otro. En Paredes y en esta sentencia que ahora estamos comentando queda bastante claro cuál es el criterio del tribunal. Si actualizamos a la fecha de la sentencia, mejor dicho, si cuantificamos a valores actuales a la fecha de la sentencia, aplicamos tasa pura desde la fecha del hecho hasta esa fecha de sentencia y de ahí en adelante la tasa pasiva digital. El capital indemnizatorio, la deuda resarcitoria es una deuda de valor. No se aplica el artículo 768 del Código Civil y Comercial, como se menciona en este fallo, sino el 772. Y por eso no hay impedimento en aplicar tasas que no sean tasas bancarias. Las tasas bancarias se aplicarían solamente para obligaciones de dar dinero. Cuando la deuda de valor se cuantifica, a partir de ese momento se transforma en deuda de dar dinero y ahí se le aplicaría una tasa bancaria, en este caso la tasa pasiva digital. Este tema ha quedado ya bastante claro en la jurisprudencia del máximo tribunal y podríamos decir que el próximo tema a debatir es si la tasa pasiva digital cumple su función de resarcir intereses moratorios o debe ser reemplazada en cambio por otra tasa, como por ejemplo la tasa activa. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.